Buen día, el tema de hoy es dificultad respiratoria del recién nacido o enfermedad de membrana hialina. Puse dos imágenes de dos guías de práctica clínica. La de la izquierda es un año más actual, es del 2010, que la de la derecha, sin embargo, prácticamente viene lo mismo. Esta enfermedad se define por una dificultad respiratoria secundaria a déficit cualitativo y cuantitativo de surfactante pulmonar por un sistema respiratorio inmaduro. Hay que recordar que el surfactante pulmonar evita el colapso alveolar y es secretado o producido por neumocitos tipo 2 que maduran o se diferencian entre las 24 y las 34 semanas de gestación. Es el padecimiento pulmonar más frecuente en prematuros, sobre todo en menores de 34 semanas de gestación, por lo que comentamos anteriormente, porque no tienen sus neumocitos maduros, son incapaces de secretar surfactante. Tiene una mortalidad del 50% si no se utiliza surfactante y los sobrevivientes pueden presentar displasia broncopulmonar o enfermedad pulmonar crónica. Las causas de esta patología se pueden organizar en tres grandes grupos. La primera son los que retrasan la producción de surfactante, la segunda la destrucción del surfactante y la tercera por alteración de la actividad del surfactante. Entre las que retrasan la producción del surfactante es la diabetes mellitus materna, el hidrops fetalis y la eritroblastosis fetal, mientras que los que destruyen el surfactante son el síndrome de aspiración de meconio y hemorragia pulmonar. Y en tercer lugar, la alteración de la actividad es por hipertensión arterial pulmonar persistente al recién nacido y neumonía neonatal. Los factores de riesgo más importantes son ser del género masculino, la hipotermia, asfixia perinatal, fetopatía diabética y no haber recibido corticoides prenatales, porque como sabemos, estos ayudan a la maduración pulmonar. La presentación clínica clásica de esta enfermedad es una dificultad respiratoria progresiva, que se debe de evaluar con la escala de Silverman-Anderson, cuya mnemotecnia es Dirac-Aletti. Son sus parámetros que se deben de medir, como la disociación toracoabdominal, la retracción sifoidea, el quejido expiratorio, el aleteo nasal y el tiraje intercostal. Se evalúan desde el 0 hasta el 2 y a diferencia del APGAR, esta entre mayor puntaje es peor la condición clínica del paciente. Prácticamente la evaluación de estos parámetros son si son leves o son marcados o muy pronunciados, a excepción del quejido expiratorio, donde se le da un punto si solamente es audible con el estetoscopio o se le da 2 puntos si es audible a distancia o sin ayuda del mismo. El diagnóstico prácticamente es clínico. Podemos solicitar auxiliares diagnósticos para corroborar el diagnóstico y hacer el diagnóstico diferencial. Sin embargo, en el recién nacido prematuro tenemos que tener en mente principalmente tres entidades, que es apnea del prematuro, la enfermedad de membrana hialina y la displasia broncopulmonar. Las últimas dos son fáciles de diferenciar porque la displasia broncopulmonar no se presenta a las pocas horas después del nacimiento y la enfermedad de membrana hialina sí. Además que en la displasia broncopulmonar hay antecedentes del uso de oxígeno prolongado y a altas dosis, así como un patrón radiológico diferente. En la radiografía principalmente tenemos que diferenciarla de una taquipnea transitoria del recién nacido y de un síndrome de aspiración de meconio. Sin embargo, estas son más frecuentes en otros grupos de edad. Por ejemplo, la taquipnea transitoria del recién nacido es más frecuente en recién nacidos a término y el síndrome de aspiración meconial es más frecuente en postérmino. Pero más adelante vamos a hablar de esto con más detalle. Se tiene que solicitar una radiografía en todo recién nacido que presente dificultad respiratoria en las primeras 8 horas. Y en este caso van a presentar tres anormalidades características. La primera, que es un aspecto reticulogranular difuso bilateral o de vidrio esmerilado. El segundo es una disminución de la expansión pulmonar secundario a telectasias, donde se va a observar una disminución de menos de 7 espacios intercostales anteriores. Y el tercero es un broncograma aéreo. Se debe solicitar una gasometría arterial para valorar el grado de hipoxemia e hipercarbia. Hipoxemia se define como una PaO2 menor de 50 milímetros de mercurio en aire ambiente o que necesite oxígeno suplementario para lograr una PaO2 mayor de 50 milímetros de mercurio. Existe una clasificación de gravedad de acuerdo a la presencia o no y a la intensidad de los patrones radiológicos que mencionamos anteriormente. Existen 4 estadios: el 1, que es el leve, el 2, el moderado, el 3, el grave y el 4, muy grave. De esto solamente vamos a hacer énfasis en el segundo, que es el
Es la forma clásica, es la más frecuente y se presentan todos los datos radiográficos que comentamos anteriormente. En el estadio 4, que es el muy grave, se caracteriza por una opacidad del tórax total en vidrio esmerilado o despulido. No se distingue la silueta cardíaca y hay ausencia de aire pulmonar. Como ya mencionamos anteriormente, los diagnósticos diferenciales son taquipnea transitoria del recién nacido, el síndrome de aspiración de meconio y displasia broncopulmonar. En este cuadro vienen las características radiográficas principales. Así de manera superficial podemos comentar que en la taquipnea transitoria del recién nacido que se presenta en recién nacidos a término se caracteriza por un atrapamiento de aire, mientras que en el SAM o síndrome de aspiración meconial se presenta en postérminos y se caracteriza por un infiltrado algodonoso, mientras que en la displasia broncopulmonar, que es más frecuente en recién nacidos prematuros con antecedentes de haber recibido oxígeno, se caracteriza por un patrón en esponja. Existen pruebas adicionales como la prueba de agitación del aspirado gástrico. Esta se basa en que durante la vida intrauterina el feto deglute líquido pulmonar, el cual contiene gran cantidad de surfactante. Al extraer este líquido y mezclarlo con alcohol etílico, si este contiene surfactante, reacciona formando burbujas. En dado caso de que no lo haga, quiere decir que aún no se ha producido surfactante o no se haya producido. Por lo tanto, es una prueba negativa y aumenta la probabilidad de un síndrome de dificultad respiratoria. Las indicaciones para realizarlo son tres: que existe una dificultad respiratoria progresiva, que el recién nacido pese menos de 1500 gramos y hacerse después de los 30 minutos al nacimiento. El tratamiento inicial es evitar una hipotermia manteniendo temperaturas de 36.1 a 37 grados centígrados, no utilizar oxígeno suplementario al 100%, utilizarlo a la menor concentración para mantener una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, porque como sabemos, una concentración mayor al 95% tiene complicaciones que ya hemos mencionado anteriormente, y la reanimación neonatal. El tratamiento de elección siempre va a ser surfactante, eligiendo el natural sobre el sintético, y este se puede aplicar de dos maneras: como profilaxis o como de rescate. Como profilaxis en un recién nacido con factores de riesgo y que aún no presente clínica, o como de rescate ya en un recién nacido con clínica manifiesta. Y este se divide en temprano y tardío. El temprano es la aplicación 1 a 2 horas posterior al nacimiento y el tardío es de 2 a 12 horas posterior al nacimiento. Se puede también aplicar profilaxis ventilatoria con CPAP en puntas nasales siempre y cuando el recién nacido pese más de 1500 gramos, ya que disminuye la necesidad de surfactante y asistencia mecánica. Esta guía menciona que la saturación de oxígeno debe mantenerse entre 85 a 93%, sin embargo la mayoría recomienda que sea de 85 hasta menor de 95. En caso de requerir apoyo ventilatorio y si presenta respiraciones espontáneas, el de elección va a ser el CPAP por puntas nasales y como alternativa el nasofaringeo. En caso de que exista una dificultad respiratoria progresiva que no responde a CPAP o que no logre mantener una saturación mayor de 88%, se debe de iniciar con ventilación mecánica, y la cafeína es el medicamento de elección para el destete de la ventilación mecánica en estos casos. Como tratamiento prenatal, se debe de aplicar corticosteroides a la madre entre el 1 a 7 días previos al nacimiento, siempre entre la 24 a la 34 semana de gestación. Se prefiere la betametasona sobre la dexametasona, ya que ambas, a pesar de que disminuyen el riesgo de enterocolitis necrotizante y de hemorragia intraventricular, la betametasona además disminuye el riesgo de leucomalacia periventricular. En caso de que el recién nacido presente hipotensión, la primera línea de tratamiento son las soluciones IV, seguidos por inotrópicos, de esto la dobutamina, y como última opción la hidrocortisona, si no responde a los anteriores. Y en caso de que presente persistencia del conducto arterioso, se debe indicar ibuprofeno o indometacina. Y con eso terminamos. Los próximos temas van a seguir siendo de patología respiratoria del recién nacido. Espero les haya servido y muchas gracias.